Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Mi nombre es Francisco Guillermo Salas Pérez y en esta ocasión pues estoy presentando, bueno, como parte del profesorado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, estoy presentando el tema, el aspecto estratégico de la negociación en el comercio internacional. Este tema pues forma parte del programa de la asignatura de manejar técnicas de negociación y arbitraje internacional. Esta asignatura pues pertenece a la carrera de licenciado en comercio exterior y aduanas que se imparte en esta facultad, en la FECA. Y pues espero que este video sea útil como material complementario en la asignatura. Y pues aquí les dejo mi correo electrónico como medio de contacto. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema, ya les decía, es el aspecto estratégico de la negociación en el comercio internacional. El tema que le antecede dentro de esta unidad es la negociación en el comercio internacional. Bien, pues como se darán cuenta, pues es un tema muy amplio. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en los aspectos pues más importantes, más relevantes. Muy bien. Bueno, ya dentro de las estrategias y tácticas en la negociación, pues primero hay que hacer una distinción entre lo que son las estrategias y las tácticas. Y de acuerdo al diplomático suizo Raymond Saner, la estrategia pues es un camino, una línea maestra que nos muestra la dirección de los deseos y necesidades hacia los objetivos. Entonces, la estrategia pues nos indica el camino según la estrategia que nosotros adoptemos. Entonces, si tenemos bien definido el objetivo, pero escogemos la estrategia errónea, pues podemos llegar a otro lugar, no al lugar al que queremos llegar. Entonces, bueno, esto como, digamos, el camino. Y ahora, la táctica siempre sigue a la estrategia y contribuye con procedimientos concretos. Entonces, la estrategia es la idea y la táctica es cómo se pone en práctica, cómo se hace concreto, ¿sí? Entonces aquí, pues en esta figura de manera muy simplificada, se muestra. La táctica nos lleva a los objetivos siempre ciñéndonos a la estrategia. Muy bien. Entonces, algunos factores determinantes en la elección de las tácticas, pues podemos también decir que, pues, la negociación no se puede decir que es simplemente un debate intelectual, un debate de distintos temas sobre un punto de interés, sino también estamos tratando de convencer al oponente o a la contraparte, más bien para no decirlo de esta manera como un oponente, sino a la contraparte para que pueda darnos lo que estamos necesitando a cambio de algo que estemos dispuestos a dar, siempre y cuando sea al menor costo posible. Esto es la parte interesante, la parte medular de la negociación. Entonces, las tácticas son las maniobras que utilizan ambas partes durante el proceso de negociación. Entonces, hay que entender que cuando se está realizando una negociación, es una negociación no solamente yo por mi parte la estoy realizando, sino también el contrario. La contraparte también está tratando de negociar y obtener el mayor beneficio al menor costo posible de lo que yo le pueda dar y lo que él me pueda ofrecer. Bien. Entonces, es importante mantener siempre claros los objetivos que estamos persiguiendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las tácticas van a tratar de dirigirse a deteriorar la confianza de la parte contraria, generar incertidumbre, confundir, a obtener más información, siempre para un fin concreto, sin divagar. ¿Sí? Entonces, bueno, como vamos a ver más adelante, pues hay diferentes tipos de tácticas y pues estos diferentes tipos manejan diferentes técnicas o diferentes grupos de técnicas. Ok, entonces también es importante que tratemos de darnos cuenta cuáles son las tácticas que está utilizando el oponente o el contrario, con el objeto de contrarrestarlas. ¿Sí? Entonces, pues si bueno, se puede comparar a lo mejor con un juego de ajedrez donde nosotros estamos utilizando cierta táctica
o cierta estrategia con diferentes tácticas. Y algo importante es que nos demos cuenta que está haciendo el contrario para poder contrarrestarlo y poder aprovechar incluso sus debilidades en su contra o incluso sus acciones en su contra. Entonces, bueno, continuando con esta presentación, las tácticas pues nos llevan a conseguir los objetivos, que la contraparte acepte nuestra propuesta y o que nos haga una o más concesiones. Entonces hay que saber utilizar de la forma más eficaz las tácticas. Y esto tiene mucho que ver o se relaciona más que nada con la experiencia que tenemos en la negociación, ¿sí? Aparte, pues hay determinadas cualidades o características de la personalidad de la persona que está negociando, bueno, valga la redundancia, que pueden favorecer las capacidades de persuasión. Algunas de estas son, pues, el autocontrol, el saber negociar con incertidumbre, asimilar diferencias de tipo cultural. Entonces, estos son aspectos que se manifiestan de la experiencia negociadora de la persona. Muy bien. Entonces, algunos factores determinantes en la elección de las tácticas más adecuadas pues, se mencionan aquí: el poder negociador, el tipo de negociación, la cultura, la etapa en la que ya se está del proceso de negociación, los asuntos a tratar, los objetivos y lo que acabamos de mencionar, la personalidad del negociador, así como su experiencia. Estos factores pues los vamos a explicar en lo que sigue. Muy bien, el tipo de táctica dijimos que va a depender de muchas variables. Algunas de las variables, como el poder negociador. ¿A qué se refiere con el poder negociador? Bueno, la relación de fuerzas influye en el sentido de que la parte más fuerte está en disposición de poder utilizar las tácticas más agresivas. No es lo mismo una negociación, vamos a decirlo así, por poner un ejemplo muy superficial. El poder negociador del equipo del Departamento de Comercio de Estados Unidos y el equipo del departamento departamento correspondiente en México en el acuerdo de comercio. ¿Sí? El poder negociador es muy distinto y aunque se quiera decir lo contrario, pues ahí existe una asimetría muy grande y el que lo tiene pues lo va a tratar de aprovechar. Okay. Otro aspecto es el tipo de negociación. No es lo mismo negociar un contrato de compraventa que la constitución de una joint venture, que pues en este caso se refiere a una empresa en donde hay varios asociados y en donde hay un alto riesgo. Otro aspecto pues es la cultura. En este caso pues hay muchos aspectos que contribuyen a la cultura. La nacionalidad y la cultura de la contraparte influyen en el tipo de maniobras que se utilizan. Y pues muchos otros aspectos culturales hacen que se utilicen unas u otras técnicas o tácticas en este caso. La etapa del proceso negociador, pues también hay tácticas más adecuadas para las etapas de toma de contacto y discusiones iniciales, otras para la etapa de intercambio y otras para la etapa de cierre. Los asuntos a tratar, también el tipo de asunto y su importancia y los objetivos a alcanzar. No se utilizan las mismas tácticas cuando se discuten temas que constituyen un objetivo prioritario que otros objetivos más colaterales. Puede haber más o menos concesiones dependiendo de cómo consideren las partes que están negociando sus objetivos prioritarios o los objetivos colaterales. La personalidad del negociador. Entonces, en ese aspecto, las tácticas con las que el negociador se sienta más cómodo y más seguro, pues van a ser más fuertes para él. ¿Sí? Y en esta parte también tiene que ver la experiencia negociadora, sobre todo pues en un entorno internacional donde normalmente pues existe mayor incertidumbre, también pues tiene que ver la experiencia. Muy bien, entonces esta lista pues yo creo que se queda corta porque pues existen muchas más posibilidades, muchos más aspectos
muchos más variables que pueden influir a la hora de elegir las tácticas. Muy bien. Y bueno, en sí, el tipo de tácticas que se pueden elegir se pueden agrupar en tres grupos distintos que se conocen como las tácticas profesionales, las cuales son directas y persuasivas, y las tácticas agresivas y las tácticas desleales. Muy bien. Entonces, bueno, dentro de las tácticas profesionales se dice que son las que se utilizan mayoritariamente en las negociaciones. Son maniobras que intentan influir en la conducta y el comportamiento de la contraparte, sí, de la parte contraria con la que estamos negociando. Una condición necesaria para que estas maniobras consigan su objetivo es que la contraparte lo vea de una forma muy natural, no como que está siendo objeto de la aplicación de una táctica, sino que lo vea de manera de una conversación natural que va siguiendo un curso normal, sin que se vea que lo estamos forzando, que lo estamos orillando. Muy bien. Entonces, dentro de los dos grupos que mencionamos como tácticas directas y tácticas persuasivas, pues vamos a mencionar en esta tabla se muestra una lista de ambas tipos o clasificaciones de tácticas directas. Pues generalmente se dice que es apostar alto, o sea, esperar obtener grandes ganancias, grandes beneficios, control y utilización del espacio, control y utilización del tiempo, espacio y tiempo donde se hace la negociación, uso de la información, uso de la información que tengamos información disponible y en el momento preciso, hacer referencia a los competidores, utilizar frases de sí, pero a cambio de, no hacer concesiones totalmente sin esperar nada a cambio. ¿Sí? También pues una cuestión muy interesante es apelar al prestigio, pues al buen nombre, a la reputación de la parte negociadora, sobre todo para conseguir concesiones, para conseguir compromisos de la contraparte. ¿Sí? No ceder, soportar la presión, adelantarse a las objeciones, o sea, estar preparado para las objeciones que pueda lanzar la contraparte, hablar de promesas y recompensas. Muy bien. Y dentro de las, digamos, yéndose un poco más a lo agresivo, están las tácticas persuasivas, en las que el negociador pues busca más que nada tratar de deteriorar la confianza de la otra parte en sí mismo, genera incertidumbre, ¿sí? O sea, crear o aparentar un ambiente donde la mejor opción para la contraparte sea lo que nosotros le estamos proponiendo, ¿sí? Porque va a haber menos incertidumbre, porque va a haber, digamos, más ventajas para él. Simular, aparentar pasividad, indiferencia, bueno, pues ya eso es cuestión de un negociador muy experimentado. La excusa del idioma, bueno, aquí esa es una cuestión interesante también, de que si estamos negociando, bueno, sobre todo en el ámbito internacional, con una persona de un idioma distinto, pues entonces que hay cuestiones pues que evitamos negociar, evitamos hablar más extensamente porque no lo estamos entendiendo. Bueno, entonces ahí, pues, muchas otras técnicas, así que se mencionan, tácticas, aquí se mencionan algunas, y pues vamos a pasar a la siguiente. Las tácticas persuasivas buscan influir de una forma directa en los factores psicológicos, en el ego, en la autoestima, seguridad de uno mismo, autocontrol de las emociones, paciencia, constancia, coherencia, sentido de la justicia. Y existen las tácticas agresivas que utilizan como arma la coacción. Se trata de forzar al contrario a realizar algún movimiento. Y existen también, bueno, estas se basan en amenazas, ultimátums, ataques, intimidación, engaño. Existen también las tácticas desleales, por otro lado, que son las que se basan en el principio que el fin justifica los medios. Muy bien. Entonces, estas son las diferentes tácticas que se utilizan.